tema de hoy es el sistema nervioso central, es la clase número 8. ¿Qué observamos en el lado derecho nosotros? Las partes internas de una persona. Las venas. El sistema nervioso de una persona. Ya, muy bien, entonces vemos nosotros el perfil de una persona. Dentro de este perfil vemos estructura ósea, músculos, también vemos lo que corresponde al cerebro de la persona y la médula espinal, que corresponden con estas líneas amarillas bien pequeñas, que sería el sistema nervioso. Muy bien. Toda la información que nosotros recibamos van a venir principalmente ¿de dónde? Del cerebro. Del cerebro. Entonces el cerebro es el que coordina los movimientos de nuestro cuerpo. Hay dos tipos de movimientos, los voluntarios y los involuntarios. Bueno, todo está coordinado con el cerebro. El cerebro es el que prácticamente maneja nuestros órganos internos. Nosotros de forma voluntaria no podemos coordinarlos, pero el cerebro sí lo está coordinando. Él es el que maneja, él es el que conoce. El cerebro es la parte importante de nuestro cuerpo. Sin el cerebro nosotros no fuéramos nada. Entonces debemos de cuidar este cerebro porque viene a ser, es como nuestra computadora personal. Nuestro CPU vendría a ser, en el cual va a ir almacenando bastante información. Toda la información que nosotros vayamos conociendo día a día, nuestro cerebro la va guardando. Para un futuro, poder utilizar aquella información que has recibido en un momento determinado. Entonces todo esto de aquí es importante. Entonces, claro, vemos una característica principal del cerebro y esta es una de las funciones principales que tenemos nosotros. Bueno, aquí en esta parte tenemos lo que son las neuronas. Las neuronas son células más características y estudiadas del sistema nervioso. Se componen de tres partes. Tenemos ahí las dendritas, que están situadas en torno al citoplasma, el cuerpo celular o somas y el axón. El axón tiene una doble misión. Por una parte une a las neuronas entre sí, nos dice a nosotros que es un proceso denominado sinapsis, y por otra, pues al reunirse con cientos o miles de otros axones, da origen a los nervios que conectan al sistema nervioso con el resto del cuerpo. El sistema nervioso se compone de una unidad primordial llamada neurona, un tipo de célula altamente especializada cuya principal característica es su incapacidad para reproducirse. Muy bien, entonces aquí en esta parte nos dice nosotros que nosotros poseemos neuronas, y estas neuronas, desde el momento que nosotros nacemos con una cierta cantidad de neuronas, y esas neuronas predominan durante todas nuestras vidas. Mientras más neuronas podamos tener, mucho mejor, porque entre ellas se pueden conectar y se pueden comunicar. Esta neurona es un tipo de célula especializada que nos permite coordinar los movimientos de nuestros cuerpos a través del cerebro. Entonces, dentro de estas características importantes que poseemos nosotros, podemos darnos cuenta que por lo general estas neuronas son células especializadas que tienen una característica muy peculiar de forma ramificada. Cada una de estas células especializadas van a recibir un pequeño impulso eléctrico en el cual recibe un estímulo para poder interpretar la información de una neurona que envía a otra. Entonces, por ejemplo, aquí en la imagen que vemos en la parte inferior, vemos una animación de un pulso eléctrico que llega a la neurona y esta la recibe, la transforma en un medio de información y la transmite a la siguiente neurona. Entonces, cada una de estas van a determinar en sí una información especializada.
Bueno, entonces nos dice aquí que estas neuronas no se pueden duplicarse. No se duplican y han demostrado ser unidades muy plásticas y capaces de generar reacciones en situaciones bastante desfavorables. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esta parte? Bueno, muchas veces cuando nosotros tenemos en sí una característica importante, por decir nosotros nos acordamos, nuestro cerebro guarda mucha información y para nosotros podernos acordar de esa información que tenemos en el cerebro debemos de pensar. Nuestro pensamiento se maneja principalmente por los pequeños impulsos electrónicos dentro de nuestra cabeza, impulsos no electrónicos, serían impulsos eléctricos que mandan esa información de una neurona a otra. Por decir, si nosotros el día de hoy tenemos que hacer un trabajo, un ejemplo, un deber de lengua, y nosotros lo que hacemos es apuntar en nuestro primer borrador la información del deber. Más tarde tú sabes que tienes que hacer un deber, tú te acuerdas. Entonces las neuronas guardan esa información en tu cerebro. Es una información temporal que en tu cerebro está guardada. Porque el momento que tú te acuerdas del deber, tú sabes que es de lengua. ¿Cómo sabes? Porque tus neuronas han guardado esa información. Entonces esa información va de una neurona a otra. Va viajando esa información. Entonces la información que le tocó a una neurona le toca a la siguiente neurona de transmitir esa información. Y así va transmitiendo hasta llegar hasta nuestro cerebro esa información. Entonces llega un momento determinado, hay personas que no se acuerdan, por diferentes motivos. Puede ser que una neurona haya pasado, por decir, se murió una neurona y esa información que nosotros queremos acordarnos, no vamos a poder. Pero llegará un momento determinado que te vas a acordar. Entonces la neurona faltante en el camino, como si hubiera una carretera y de repente falta una neurona, o se cayó, como decir, el puente, la neurona no puede llegar al otro lado. Entonces se tiene que valer por otras neuronas que están alrededor. Esa información la manda, como decir, hacia arriba, la manda hacia abajo con tal de llegar al otro extremo. La información le va a llegar. Entonces esa información tiene que pasar de una neurona a otra por otro camino y finalmente llega a su destino. Entonces muchas veces quizás usted dirá, bueno, tiene que hacer un trabajo, y de repente se salió olvidando. Y hay personas que a veces demoran en recordar aquella información. Quiere decir que una de las neuronas no está funcionando. Son millones y millones de neuronas que tenemos, pero solo unas que otras no llegaron a esa información, no pudieron captar esa información. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos daña nuestras neuronas? Bueno, nuestras neuronas nos daña no dormir bien, no alimentarnos adecuadamente, el fumar, el cigarrillo, el fumar, pues eso mata nuestras neuronas, y el alcohol, ¿ya? Esos serían los malos hábitos de nuestro cuerpo que nos permite a nosotros que nuestras neuronas se mueran. Entonces nosotros debemos de cuidar nuestras neuronas, no fumar, no tomar alcohol, bebidas alcohólicas, porque las bebidas alcohólicas lo que nos va a provocar es una desorientación. Y esa desorientación que nos provoca las bebidas alcohólicas nos va a ocurrir que nuestras neuronas en el cerebro se vayan muriendo poco a poco. ¿Ya? Entonces, por eso muchas razones, a veces personas que están inmersas en el alcohol, ya las neuronas en su cerebro ya no reaccionan, entonces a veces ni se acuerdan a dónde están, no saben qué día es, solo están enfrascados en las bebidas alcohólicas, y esto afecta bastante a nuestro cerebro, porque dentro de nuestro cerebro estarían las neuronas, las que nos permiten a nosotros pasar una información a otra. ¿Ya? Bueno, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Nuestro sistema nervioso está encargado de asegurarse que podamos movernos, pensar, hablar y realizar el resto de las actividades que hacemos diariamente. Este sistema se divide en el sistema nervioso central y el periférico.
El sistema nervioso central está compuesto de la espina dorsal y el cerebro, mientras que el periférico está compuesto del sistema autonómico y somático. El sistema autonómico se divide en dos partes, la simpatética y la parasimpatética. Pero, ¿qué permite que nuestro sistema nervioso pueda encargarse de funciones tan complejas? En este video estaremos hablando de neuronas, unas células especiales del sistema nervioso que se encargan de transmitir y procesar toda la información necesaria para estas acciones. Esto es un ejemplo de una neurona. Sin embargo, las neuronas vienen en diferentes formas. El sistema nervioso tiene alrededor de 86.000 millones de neuronas que son responsables de la comunicación neuronal a través de tu cuerpo. La mayoría de las neuronas tienen un diámetro de entre 0.01 a 0.05 milímetros. Para poner esto en perspectiva, la punta dentro de un lápiz mide aproximadamente 2 milímetros, haciendo una neurona de 40 a 200 veces más pequeña en comparación. En general, la neurona se encarga de recibir la información que es procesada en nuestro cerebro, interpretándola y convirtiéndola en instrucciones que pueden ser transmitidas al resto del cuerpo para que pueda funcionar correctamente. Para poder transmitir esta información, las neuronas cuentan con una forma especial de comunicarse entre ellas. Muchas neuronas tienen la habilidad de recibir información a través de moléculas llamadas neurotransmisores y convertir dicha información en una señal electroquímica que se propaga por el resto de la neurona. Las neuronas cuentan con unas estructuras muy particulares que ayudan a llevar a cabo esta transmisión de información eléctrica. Comúnmente se pueden dividir en tres estructuras principales: el cuerpo celular, las dendritas y el axón. En el cuerpo celular, también conocido como el soma, encontramos la mayoría de los organelos de la neurona, incluyendo el núcleo, parte del retículo endoplásmico, el aparato de Golgi y algunas mitocondrias. Al igual que en otros tipos de células, estos organelos ayudan a la neurona a tener todo lo necesario para poder llevar a cabo su función. Del cuerpo celular de las neuronas salen unas proyecciones llamadas dendritas. Curiosamente, las dendritas tienen una forma similar a las ramas de un árbol. Estas ramas son importantes para recibir información química que está siendo liberada por otra neurona. Si bien las dendritas reciben información, el axón es la estructura de la neurona que se encarga de transmitir esa información a sus vecinos, que son otras neuronas a su alrededor. Para ello, la neurona primero convierte la información que recibe en una señal y esta señal corre a través del axón hasta llegar a sus terminales, donde se libera y es recibida por otra neurona. Esto forma un tipo de cadena de transmisión de información que lleva a que las neuronas del sistema nervioso puedan comunicarse de una forma rápida y efectiva. Así que, en conclusión, como hemos visto a lo largo del video, las neuronas representan un tipo de célula sumamente importante para el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, el cual nos permite llevar a cabo todas las actividades que realizamos a diario. Las neuronas se encargan de recibir y transmitir información, y para lograr esto, cuentan con tres estructuras principales: un cuerpo celular o soma, las dendritas y el axón. Juntas, estas tres estructuras permiten que una neurona pueda comunicarse efectivamente con el resto de las neuronas del sistema nervioso. Nuestras neuronas van a ser menos de 1 milímetro, porque nos dice que es 0.1, todavía más pequeño, y prácticamente es el responsable de que nuestra información llegue a su destino. Nos dice que las neuronas poseen una estructura llamada vaina o mielina, formada por células de apoyo o células de Schwann ubicadas en el axón. Contienen una sustancia blanca y grasa que ayuda a aislar y proteger a los axones, que aumentan la transmisión de los impulsos nerviosos. Muy bien, entonces llega un momento determinado que hay mucha información que pasa por nuestro cerebro y las neuronas necesitan tener ese tipo de protección para evitar que la información que están recibiendo no daña a una neurona. Entonces aquí tenemos prácticamente del lado izquierdo tenemos el cerebro, todo este es el cerebro,
ya, pero realmente nosotros decimos cerebro todo esto. Realmente la parte que estoy señalando se llama encéfalo. ¿Sí ven? Entonces este es el encéfalo. Y nuestro cerebro, que nos permite hacer movimientos, que nos permite recordar las cosas, el cerebro está debajo del encéfalo. Quiere decir que el cerebro sería esta parte que estoy señalando. Este de aquí sería el cerebro. Y todo lo que nosotros nos acordemos, hacemos, por ejemplo, repitamos palabras, es cuando estudiamos, pues toda esa información se ubica en el cerebro y es la parte más pequeña del encéfalo. Todo esto de aquí es el encéfalo. Ahora, entre el encéfalo y el cerebro, pues está conectada entre sí los dos, junto con la médula espinal, que es la parte de color amarillo. Y entre ellas, pues estarían muchos nervios muy pequeños, con la finalidad de enviar aquella información a todos los pequeños. Otras tienen unas acciones muy largos. Entonces, todo esto de aquí es una unidad básica del sistema nervioso central que tenemos nosotros en la cabeza. Dentro de nuestro cráneo tenemos nuestro cerebro y todas estas están cogidas entre sí con la finalidad de tener células especializadas para manejar diferentes funciones de procesamiento de información. ¿Cuál es la función de las neuronas? La tenía sería función de las neuronas. Las neuronas tienen la capacidad de comunicarse con precisión, rapidez y a la larga distancia con otras células, ya sean nerviosas, musculares o glandulares. A través de las neuronas se transmiten señales eléctricas, denominadas impulsos nerviosos. A través de las neuronas se transmiten señales eléctricas denominadas impulsos nerviosos. ¿Alguien me escuchó? Sí, te escuché, pero nosotros estamos aquí, donde dice cuáles son las partes de las neuronas. Lo que tienes que leer es la parte de acá, las tres líneas que están aquí. Las neuronas son las células más características y esenciales del sistema nervioso. Se componen tres partes descritas situadas en torno al citoplasma, el cuerpo celular, soma y el cromosoma. Ya, muy bien, entonces aquí tenemos las partes principales. Son tres partes principales que tienen las neuronas. Muy bien, ¿va? ¿Cuál es el origen de las neuronas? Muy bien, vamos con... Origen del tejido nervioso. El origen de las neuronas y la neurología del sistema nervioso central es a partir del epitelio ectodérmico que forma el tubo neural del embrión temporal. ¿Qué células dan origen a las neuronas? Muy bien, vamos ahora con el contenido con Tigrero Balón. Neurogénesis, nacimiento de las nuevas neuronas. Es el proceso cual se generan nuevas neuronas a partir de células y células progenitoras. Ya, muy bien. Bueno, aquí tenemos cuál es el origen de la neurona y qué células dan origen a las neuronas. Son dos preguntas muy distintas. En total tenemos 4 preguntas en las diapositivas. Muy bien, entonces una vez conociendo esta parte, decimos nosotros que la función del sistema nervioso humano se encarga de recibir los estímulos del ambiente y producir una respuesta adecuada para cada uno de ellos. Está formado por millones de células nerviosas llamadas neuronas que tienen la capacidad de procesar la cantidad de información y son las unidades funcionales del sistema nervioso. La mayoría de las neuronas están formadas por 4 regiones. ¿Cuáles serían esas 4 regiones? ¿Alguien me puede indicar? Cuerpo celular o soma. Dendritas. Axones terminales. Axón terminales y cuerpo celular. Muy bien, este de aquí es un tema de elección. Pueden tomar apuntes por si de caso se les ocurra
es un tema seguro de la lección. Yo les puedo preguntar cuáles son las... Bueno, vamos a ver ahora un video. El cuerpo humano. El sistema nervioso. El sistema nervioso te ayuda a relacionarte con tu entorno, regula y coordina las actividades y funciones del cuerpo a través de los impulsos nerviosos. Los sentidos también mandan información del exterior al cerebro. El sistema nervioso se divide en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está situado en el interior del cráneo y está constituido por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. La médula espinal se localiza en el interior de la columna vertebral. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios que recorren todo nuestro cuerpo. Nosotros conocemos en la actualidad, porque esto no lo hacen en un mes, un año, esto tuvo varios años de estudio para determinar en sí cómo funciona nuestro cerebro. Pero aún así, las respuestas que damos en la ciencia no son tan exactas, porque aún se está descubriendo más cosas acerca del cerebro. Entonces, anteriormente, a ver, González Mosquera, dígame. Profesor, ¿qué hay adentro de la masa encefálica del cerebro? Bueno, dentro de la masa encefálica no vas a encontrar nada en sí, solamente es una masa encefálica, pero está llena de miles y millones de terminaciones nerviosas en su interior, incluidas las neuronas, que van a estar inmersas dentro del encéfalo. Y estas van a permitir tomar diferentes tipos de características para nosotros. Por ejemplo, el lóbulo occipital. Nos dice, claro, por lo general cuando tú ves un cerebro ahí, como vimos ahí en el video, es de una sola coloración. Pero para medio didáctico tenemos aquí un dibujito en el cual nos dice que el lóbulo occipital es de una coloración aquí, de una coloración verde clara. Y nos dice aquí que está relacionada principalmente con el área de el área visual, de la parte visual, quiere decir de la vista. Vemos ahí arriba el lóbulo parietal. Nos dice que está relacionada con el área asociada con la sensitividad, quiere decir la sensibilidad, por decir ahí áreas sensitivas. Sería principalmente lo que tiene que ver con el tacto. Aquí también está relacionada con el lóbulo frontal. Miren aquí, el lóbulo frontal con el lóbulo parietal. Lóbulo frontal color amarillo y lóbulo parietal de color celeste. Entre ambos están relacionados el brazo. Tú mueves tu brazo izquierdo, tu brazo derecho. Si deseas, mueves los dos al mismo tiempo. Si no, mueves uno y después mueves el otro. También está relacionado con la mano. Está relacionada con la cara, con la lengua. Entonces, cuando una persona sufre la trombosis, que quiere decir que hay una falla del sistema vascular, como también del cerebro, parte una arteria se le rompe, se le llena de sangre en el cerebro, automáticamente hay que operarlo para sacar esa sangre, porque si no se saca esa sangre que está en el cerebro, esta comienza a coagularse y se comienza a dañar pues parte del cerebro, y ahí donde esta persona pierde movilidad. Puede ser de un brazo, puede ser una parte del cuerpo o la mitad del cuerpo, no tiene movilidad. Puede perder el habla, puede perder uno de los 5 sentidos que tenemos nosotros. Mientras el lóbulo frontal, que es la parte del frente de nuestro cerebro, estaría las áreas motoras primarias, áreas premotoras, funciones intelectuales superiores
y área motora del habla, que es la parte importante en nosotros. Cuando una persona tiene problemas del habla, no puede hablar correctamente, es porque está afectada la parte del lóbulo frontal. Esta se puede ocasionar por un fuerte golpe en la cabeza, ocasionándole problemas en el habla o del entendimiento también. Pero todas estas partes están primadas principalmente por el lóbulo temporal, donde tenemos la memoria, el área auditiva primaria, comprensión y formación del lenguaje. Entonces, nuestro lenguaje que nosotros aprendimos desde jardín, escuela y parte de colegio, nosotros aprendemos a hablar y aprendemos a escribir, toda esta información está guardada en nuestro cerebro. Y a día nosotros la utilizamos porque nuestra información está ahí. Pero el momento que una persona tiene un fuerte golpe o algún trauma en el encéfalo, esta persona pierde por completo aprender a escribir, el habla no puede identificarse, hasta tener una terapia que le va a demorar años en recuperar esta movilidad, estas funciones motoras. Bueno, preguntas hasta ahí. Profesor, tengo una pregunta. A ver, dígame. Mire, hace tiempo mi tío me hizo hacer una prueba de... él me dijo que mueva mi pie en círculos para la izquierda y manda para la derecha. Y de momento de hacerlo no podía, o sea, los dos se iban juntos. Bueno, claro, por lo general hay técnicas de terapia en la cual para identificar si una persona tiene alguna deficiencia en el sistema nervioso hay prácticas. Hay personas que le indican, por ejemplo, cuando les dice trata de unir tus dos dedos. Hay una coordinación. Si tú unes tus dos dedos frontales, así vienes así y los unes, tienen que quedar principalmente en medio, así queda. Pero hay unas personas que tú le dices, una sus dos manos con el dedo. ¿Qué pasa? Que prácticamente una persona como que se le va para abajo, como que se le hace difícil unir ambos dedos, porque se va para arriba, se le va para abajo, y por más que trata no va a poder. Quiere decir que hay un problema en coordinación. Ya, esa es una. El otro es seguir el dedo con la vista, tienes que seguir el dedo, mirar hasta dónde llega. Bueno, son terapias que hacen. ¿Ya? Entonces, de esa forma podemos nosotros darnos cuenta qué problema tenga. Asimismo le dicen saca la lengua y trata de doblarla para el lado izquierdo y después la tienes que tratar de doblar para el lado derecho. Muy bien, entonces pasando a la siguiente parte, ya para finalizar, tenemos nosotros la médula espinal, en el cual es muy importante cuidar nuestra columna vertebral, ya que en medio pasa un nervio importante. Este nervio es único que tenemos nosotros en la vida, no hay otro nervio igual. Si esto se daña, pues nos puede provocar algún tipo de parálisis permanente y eso es muy lamentable. Aparte de esto, este nervio central está comunicado principalmente con todo nuestro sistema nervioso central que tenemos en todo el cuerpo. Por esa misma razón nosotros sentimos diferentes estímulos, el calor, sentimos frío, sentimos que un insecto nos picó en cualquier parte del cuerpo y rápidamente podemos identificarlos. Muy bien. Y finalmente terminamos con esta presentación de la imagen en el día de hoy.